buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Yatensi Bonilla, muy buenas noches, está muy sonriente. Como siempre, ¿Verdad? Como siempre, hija, feliz y contento. Ok, ¿no será porque celebró ayer el Día de la Reforma? No el Día de las Brujas, el Día de la Reforma. Ok, ya Aquí, iba a decir yo. Aquí en el Ecuador se celebran 3 acontecimientos. Sí. El escudo nacional. ¿Ah, sí? Sí, el escudo nacional. También se celebra en la Reforma Protestante. Correcto. Y el Día de las Brujas. Sí. ¿Cuál de los Y también hay brujos. ¿Cuál de los tres celebró más? Bueno, yo soy patriota ecuatoriano, hincha de la liga. El escudo también lo celebré. Muy bien, de mi excelente, patria ecuatoriana. excelente. Y también la reforma como evangélico, para la gloria de Dios que soy, protestante. Excelente, muy bien. Sí, justamente ayer celebramos 505 años de la Reforma y hoy queremos hablar sobre ello. Nuestra querida Laura Arredondo, Sí. ¿cierto?, de Colombia, nos envió esta pregunta. ¿Cuáles son esas curiosidades de la Reforma? Son algunas preguntitas entonces que van a Sí. despertar esa intriga. Ya ves, si esta le puedo noche. hacer una pregunta que Sí. me quedé. Usted me preguntó qué celebré más de las 3 acontecimientos. Sí. ¿Y usted cuál celebró más? No, yo como toda una buena santa evangélica protestante, la Reforma. O sea que nada que ver con el Día de las Brujas, no celebró eso. No. Está bien. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No, es que hay gente que celebra. Ah, ok. El Día de las Brujas. Muy bien, Yatensi. Comenzando con la Reforma y la estructura. ¿Tiene algo que ver? Claro que sí. ¿No? ¿Cuál es esa conexión? Mire, me gusta su pregunta. ¿Qué tiene que ver la estructura con la reforma? Para mí, para Yatensi Bonilla Cerquera, la reforma lo resumo en romper estructuras religiosas, políticas, económicas, antropológicas, sociales y etcétera. Si tengo que empaquetar todo ese gran acontecimiento que fue la Reforma Protestante del siglo XVI, en Alemania empezó y después en Suiza, ¿qué es la Reforma? Romper estructuras para estar cara a cara con Jesucristo. ¡Ay, qué linda definición! Sí. Y hay un texto que me inspira. ¿Ya? Cuando me dicen, Yatensi, busca un texto que vaya acorde con su definición de reforma, que es romper estructura, precisamente Marcos. Ayúdeme, Yatensi, con Marcos 2. Cuando, Marcos 2, el texto del paralítico, cuando hay un paralítico que lo llevan ante Jesús con Sí, correcto. 4 camilleros, tengan la bondad de leerlo, por favor. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído por 4. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Sí, ¿verdad? El romper techo, romper estructuras. Me encanta ese milagro para relacionarlo con la reforma. Jesucristo estaba predicando, enseñando en la casa de un amigo en Capernaum. Estaba ahí. De pronto, a unos kilómetros de distancia, donde estaba Jesús predicando en esa casa del amigo, hay un hecho. Hay un drama humano, ya es un drama humano. Sí, hay un paralítico. ¿Cuántos años llevaría de paralítico? Y yo creo que él quería estar frente a Jesús, pero no podía, porque tenía muchas limitaciones. Tenían que llevarlo, él no podía irse por su propia fuerza, porque estaba paralítico. Segundo, la casa iba a estar llena. ¿Cómo iba a entrar si no podía caminar? Se acercaron 4 comedidos, 4 hombres, lo tomaron, lo llevaron, y esos 4 hombres tuvieron un gran problema. Ellos pensaron que podían introducir al paralítico en la camilla donde estaba Jesús, pero estaba llena la casa. Había obstáculos grandes. Ellos pudieron decir, bueno, no podemos estar frente a Jesús porque no tenemos fuerza, porque hay muchas estructuras de la casa, hay mucha gente, posiblemente la gente no deja que entremos, devolvámonos. ¡No!
¿Sabe qué hicieron? Se subieron al techo con el paralítico y rompieron la estructura del techo para que el paralítico descendiera y estuviera cara a cara con Jesucristo. Eso fue lo que hizo Martín Lutero, ya decía. Ahora, podríamos, haciendo una lectura desde el texto bíblico, podríamos decir que la Iglesia Católica, y tal vez aquí me meto en un problema, que la Iglesia Católica estaba paralítica en aquellos tiempos. Bueno, más que paralítica, yo diría algo más, hija. Estaba llena de estructuras teológicas, económicas, sociales, políticas, culturales, que impidían que el hombre europeo, que el hombre católico, la mujer católica, estuvieran disfrutando de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Habían armado toda una estructura dogmática, teológica, con los concilios ecuménicos. Habían elaborado estructuras litúrgicas, estructuras doctrinales, que eso impedía que el hombre, la mujer, estuvieran cara a cara con Jesucristo para recibir la salvación. Ahora, ¿hubo contradicciones, Yatensi, en la Reforma? ¿Qué tipo de contradicciones? Bueno, buena pregunta. El objetivo de Martín Lutero, ese gran monje agustino alemán, fue romper la primera gran estructura teológica sobre las indulgencias. Sí. Porque para poder ser salvo, tenía que pasar por una serie de estructura doctrinal, sacramental, penitencial, para adquirir la gracia divina y que lo llevara a la salvación. Si una persona se moría, tenía que ir al purgatorio y ahí los familiares ayudaban que el alma se fuera al cielo, comprando indulgencia. Eso era una estructura. Entonces Martín Lutero quería retomar el espíritu del Evangelio y que las personas obvieran las indulgencias y estuvieran frente a frente con el Jesucristo de la gracia, con el Jesucristo Redentor, y rompió la estructura penitencial de las indulgencias. Sí, pero ¿cuál es la contradicción ahí? Bueno, también Martín Lutero rompió la estructura del sacerdocio universal. Y ahí va su pregunta. En ese momento, no todos los cristianos católicos ejercían el sacerdocio. ¿Ya? Para la Iglesia Católica el sacerdocio era un papel intermediario, era el papel de ser el intermediario entre Dios y el pueblo. Entonces el sacerdote hacía el oficio de intermediario, recogía las peticiones, las oraciones del pueblo, y ellos se encargaban en sus oficios litúrgicos de llevarlo eso a Dios. Algo parecido con el sacerdocio del Antiguo Testamento. Entonces Martín Lutero dijo, no, todos somos sacerdotes. Vea la contradicción primera. Él rompió la estructura de un sacerdocio jerárquico que solamente para ciertos hombres, no para todos los hombres, no todos los hombres ejercían el sacerdocio, pero las mujeres. Y dijo, y declaró en su teología, sacerdocio universal del creyente. Esa fue una gran estructura que echó abajo Martín Lutero. Pero en la práctica, cuando ya se formó la iglesia luterana en toda la cuenca del Rin en Alemania, hubo un problema. Ya cuando ya se formó, se estructuró, se institucionalizó la religión cristiana luterana, ya en la práctica no todos fueron sacerdotes. Eran más los hombres. O sea, los laicos hombres eran sacerdotes y empezó a nombrar pastores. Y las mujeres no gozaron de ese privilegio al comienzo. Sí, pero no fue una contradicción de Lutero, fue una contradicción de sus seguidores, más no de Lutero como sí. Es que aquí hay algo que aprendí con mi corta existencia, ya decía. Que es más larga que la mía. Cuando un movimiento como el cristianismo primitivo, cuando una iglesia primitiva nace y todavía no se institucionaliza, es mucho más libre. Lo que pasó con la iglesia primitiva sí permitía el sacerdocio para todo, hombres y mujeres. ¿Sabe cuándo fue que ya las mujeres las sacaron del sacerdocio? Cuando se institucionalizó con el edicto de Constantino, a partir del edicto primero que hizo Galerio de tolerancia y después el edicto de Milán. Ahí fue cuando ya la iglesia, al institucionalizarse, empiezan a excluir. No a excluir las mujeres a la práctica del sacerdocio, pero la iglesia primitiva hay evidencias
que sí, la mujer tuvo tuvieron libertad para ejercer los sacramentos, para ejercer la liturgia. Claro que hay malas traducciones que no deben entender eso. Pero cuando una iglesia se institucionaliza, ya pierde la libertad, porque ya juega con las políticas estructurales, económicas, religiosas. Y eso pasó cuando se institucionalizó el luteranismo. Lutero sí pensó que la mujer podía ejercer el sacerdocio. Hablando justamente de las mujeres, ¿fue machista Lutero? ¿La reforma fue machista? No. En el espíritu de Martín Lutero fue que todos los cristianos, hombres y mujeres, tuvieran la libertad de ejercer el sacerdocio y de eliminar los intermediarios de la jerarquía. Esa era la intención. Ya. Pero en la práctica se fue volviendo machista. ¿Pero qué fue lo que él hizo entonces para y que nosotros digamos, por esto no fue machista Lutero? A ver, ¿qué fue lo que le permitió a las mujeres hacer? Las mujeres tenían prácticas, tenían derecho inclusive a estar en un papel más protagónico en las misas luteranas o en las liturgias luteranas. ¿Ya? Y inclusive los luteranos hasta el día de hoy son muy abiertos, porque hasta el día de hoy, bueno, desde la Reforma los luteranos han seguido reformándose. En la actualidad la iglesia luterana sí rompieron más estructuras. Actualmente, vamos a la realidad de la iglesia luterana de Alemania. Ellos permiten la ordenación obispal de las mujeres. Tienen obispos mujeres. E inclusive se les fue ellos también son muy abiertos de incluir a otras personas que a veces el cristianismo ha rechazado. Entonces, actualmente la iglesia luterana es demasiado abierto. El hecho de que ordenen obispos mujeres significa que han roto estructuras fundamentales. O sea que el espíritu de la reforma de Martín Lutero sí se mantiene con las iglesias luteranas. Entonces hay algunas denominaciones hoy que deben reformarse. No, como la nuestra. En ese sentido como la nuestra. Claro que las mujeres sean obispos. Claro. Eso hay que romper esa estructura. Ahora, Yatensi, tú dices, la reforma consiste en romper estructuras, pero cuando vamos a la iglesia católica, ¿cuáles fueron las estructuras que se rompieron? Porque me parece a mí que la iglesia católica siguió con sus mismas prácticas y doctrina, y entonces lo que hubo fue más bien una división. Iglesia católica y protestantismo, ¿o no? Mira, Desi, voy a decir una herejía. A ver. Para mí la iglesia católica también se benefició de la reforma. ¿En qué sentido? Sí. Ellos no eran tontos. Se dieron cuenta que hubo una división fuerte porque la reforma siguió creciendo en toda la Europa occidental. Nació en Alemania, se contagió, llegó a Suiza con Ulrico Zwinglio, llegó a Ginebra dentro de Suiza con Guillermo Farel y Juan Calvino, llegó a Inglaterra, la Gran Bretaña, llegó a Escocia. Solamente España, Italia se mantuvieron conservadora, estuvieron en contra de la reforma protestante de los otros países europeos. Pero la Iglesia Católica fue inteligente en decir, bueno, si permitimos una división o si hubo una división es porque algo estamos mal. ¿Ya? Hicieron un concilio, el Concilio de Trento. En el siglo XVI, y el Concilio de Trento era como una contrarreforma. Pero en ese Concilio de Trento, aunque sí se rechazó al protestantismo, también se abrieron. Empezaron a ir derrumbando estructuras que habían causado la reforma. Ahora, empezaron un espíritu reformador que se culminó con el Concilio Vaticano II del siglo XX. En ese periodo de Trento, que se inició la Reforma Católica, para mí Trento fue el inicio de una reforma católica inspirada por el protestantismo hasta el siglo XX con el Concilio Vaticano II. ¿Y qué cosa la Iglesia Católica se reformó? Primero, permitir las traducciones de la Biblia, del latín, a las lenguas modernas vernáculas. Eso fue importantísimo, porque antes de Trento, la única traducción que era la traducción sagrada era la Vulgata Latina de San Jerónimo de los siglos IV y V. Nadie podía traducir la Biblia a otra lengua que no fuera el latín. Entonces, ya el catolicismo
bajo la inspiración de los protestantes, ya permitieron traducciones a otras lenguas modernas a partir de Trento. Eso yo creo que los católicos también se beneficiaron de la Reforma. Y esa es otra cosa importante. Lutero inspiró el amor por la palabra de Dios y que las escrituras estuvieran disponibles en las lenguas del pueblo europeo. Eso fue algo importante que los católicos aprendieron. Otra cosa que se reformó dentro del catolicismo romano: la misa en latín. Ya. Inclusive hasta el Concilio Vaticano II, toda la misa era en latín. Bueno, yo nunca tuve esa bendición de escuchar una misa en latín, porque yo vengo después del Concilio Vaticano II, después del año 70, por ahí vengo yo. Yo soy base de la Iglesia Católica más reformada. Ya. Y poner la liturgia católica en las lenguas vernáculas, ya sea en español, en inglés, eso fue otra consecuencia de la Reforma Protestante. E inclusive hubo mayor participación de las mujeres, aunque nunca han sido sacerdotes, en la liturgia católica romana. Se declaró el diaconado permanente. O sea que la Iglesia Católica, decir que la Iglesia Católica no fue sensible a la Reforma Protestante es mentira. La Iglesia Católica, bajo la presión de la Reforma Protestante, también se fue reformando. Ahora, Lutero clava las 95 tesis, ¿cierto? De esas 95, la Iglesia Católica consideró algunas para su reforma. No, hija, porque ok. en ese momento el Papa que le tocó lidiar Lutero era el Papa más bruto de todos los papas. Fue un Dios Papa mío. muy terco, muy Ya. cerrado en sí. Si Lutero le hubiera tocado un Papa inteligente, un Papa más flexible, yo creo que no se hubiera dividido la iglesia. No creo que no. Porque Lutero en el fondo no quiso dividir la iglesia. Ya. Él no quiso salir de la iglesia. Él quería reformar la iglesia por dentro. Pero le tocó salir bajo la presión del Papa o del obispo de Roma, Juan X. Porque Juan X fue el que lo incitó, fue lo que lo excomulgó. Ya. Con una bula papal de excomunión. Entonces yo creo que el espíritu del monje alemán no era dividirse, era tratar de decirle a la iglesia: cambien por favor, quiten estructuras, derrumben estructuras, porque la gente de Europa quiere estar frente a Jesucristo, vivir la gracia, ser salvos por la justificación, no por obra. Esa era la protesta de Lutero, que era una protesta muy bien fundamentada. Y ese romper estructuras, de alguna u otra forma también Yatensi se pensó en los niños, ¿o no? Miren, En el romper estructuras desde Lutero. hasta ahí, Yadesi, se permitía el bautismo de los niños. La Iglesia Católica mantuvo el bautismo de los niños. La pregunta es: ¿Lutero mantuvo eso? Sí, ¿Ya? sí. Y eso me gusta. A mí me gusta. ¿Por qué? Porque si Lutero hubiera dicho: prohibamos el bautismo a los niños, solamente bautizamos a los adultos, se iba a contradecir. ¿Por qué? Porque iba a decir que la salvación es por obras. Entonces dijo Lutero: bueno, el niño por fe va a recibir la gracia de ser salvo. Si el niño va a ser salvado porque los padres creen en Cristo y va a tener un buen ambiente cristiano, bauticémoslo, porque ese niño que se bautiza está viviendo la misericordia, la redención, la gracia de Jesucristo a través de su sacrificio. Ya después el niño va a tener conciencia de vivir la gracia. Entonces él permitió que los niños se bautizaran, porque era una forma de que el niño, aunque fuera inconsciente, ya comenzara a disfrutar la salvación como un acto de gracia, de misericordia de Dios. Y también él siguió una línea muy parecida a católica, y que los padres educaran al niño y que despertaran en el niño esa conciencia de que ya es salvo. Ahora, si él iba a prohibir que los niños se bautizaran entre los adultos, hay un problema teológico tremendo ahí, porque quiere decir que la salvación es por obras y el bautismo es una obra para ser salvo. Entonces ahí él sí permitió el bautismo de niños. Y también no solamente los luteranos, también las iglesias históricas reformadas, como la iglesia reformada de corte de Juan Calvino. Y las iglesias históricas sí permitieron el bautismo de niños. En cambio, las iglesias nuestras no. Los anabatistas rompieron las tradiciones. Ese es otro chichón. Otro chichón. Sí. Ahora, una pregunta más. ¿La reforma generó algún tipo de costo económico o no? No.
antes ayudó y aportó la economía. ¿En qué sentido? Mire, la reforma no hay que entenderla solamente como una reforma religiosa, no, Ya. eso es empobrecerla. Ya, sí. La reforma tuvo varias puntas. Epistemológicas, filosóficas, económicas, antropológicas, sociales, religiosas, teológicas, etc. Ahora, en la economía, la reforma protestante ayudó a destruir el sistema económico feudalista Ok. que por varios siglos, donde se fundamentó en el siglo X, era que la economía la manejaban los nobles. Ellos tenían el poder adquisitivo, las tierras, todo, y estaban los campesinos que eran esclavos. Entonces la reforma ayudó a oxigenar la economía, creando la clase media Ya. de los artesanos, de los nuevos industriales, gente que no era de la nobleza. Entonces ayudaron, inclusive la reforma creó un espíritu de libertad y un espíritu creativo de acumular riquezas. O sea que en el fondo la reforma fue generando lo que ahora se llama el capitalismo. Interesante, Yatensi. La reforma en el fondo fue generando lo que hoy llamamos el capitalismo. ¿Y eso es bueno o eso es malo? Bueno, en ese momento era bueno, en ese momento, ¿Ya? porque estaban rompiendo con la estructura económica del feudalismo. Solamente los grandes reyes, solamente los nobles, los Rodríguez, los Condes, los Marqués, tenían... Los Bonilla. No, los Bonilla era la clase trabajadora, ¿Verdad? tenían el capital. Entonces, en el momento el capitalismo fue la mejor alternativa de romper con ese esquema económico de opresión. Bueno, ahora ya el capitalismo ya es otro. Sí. Ahorita los nuevos protestantes deben romper ahora con otras estructuras económicas modernas. Ahí va mi siguiente pregunta y tal vez la última. La iglesia de hoy, ¿qué tiene que cambiar? ¿Qué estructura tenemos que romper? ¿Cuál es la reforma que necesitamos? Yatensi, hay algo que he aprendido en mi corta vida. La iglesia se debe estar reformando constantemente. Constantemente, correcto. Porque en los escenarios culturales, económicos, históricos, van surgiendo nuevas estructuras que impiden nuestra comunicación con Dios. Estructuras teológicas, estructuras de género, que son sociales, estructuras religiosas, políticas, psicológicas. Y la iglesia debe estar atenta y rompiendo todo tipo de estructuras para que nunca las estructuras obstaculicen la comunión del hombre, de la mujer, del niño, del anciano, del blanco, del afroamericano, del indígena con Dios. ¿Qué pasa si no nos reformamos? Estamos más perdidos en la fe que yo en un concurso de belleza. En un concurso de canto, mejor, Yatensi. Depende, la belleza es algo muy subjetivo, ¿no? Bueno, en lugar de ayudarme me hundió más. Amigos y amigas, mejor vamos a terminar acá. Ok, gracias, Yatensi, por iluminarnos con su sabiduría, como siempre, en esta noche. Y queremos recordarles nuestro curso en Ciencias Bíblicas. Exégesis de los relatos de la Natividad en los Evangelios. Lo van a dictar los profesores Yatensi Bonilla, Abiud Fonseca y Yadetsi Rodríguez. Desde el 14 hasta el 18 de noviembre. Desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Desde una perspectiva exegética, teológica y pastoral. ¿Qué le parece, Yatensi? Excelente, los invitamos. Vamos a hablar si hay que celebrar la Navidad el 25 de diciembre, porque hay una discusión con unas iglesias conservadoras que no celebran la Navidad porque el 25 de diciembre viene de un trasfondo de una fiesta pagana del Sol de Justicia. Sí. Y la pregunta, ¿cuándo nació Jesucristo? ¿Qué día? ¿Qué mes? Inscríbanse, de eso vamos a hablar. Muy bien, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes. Shalom. Ay, perdón, con la mano derecha. Shalom.